qué Dios te aleja de las personas que amas? Esa pregunta nace del dolor más profundo, cuando el alma no entiende y el corazón se queda vacío. A veces amamos tanto que no imaginamos la vida sin esa persona, y cuando se va, sentimos que todo se derrumba. Pero Dios no actúa desde la crueldad, sino desde la sabiduría. Él no destruye, Él redirige. Cuando te aleja de alguien, no es para castigarte, es para protegerte, para guiarte hacia una versión de ti que todavía no conoces. Dios ve lo que tú no ves. Conoce el fondo de cada corazón, escucha pensamientos que tú nunca oirás. Entiende caminos que tus pasos aún no alcanzan. Y cuando nota que una persona puede herirte, frenarte o desviarte de tu propósito, la aparta de tu vida con la precisión del amor divino. Tú lloras porque miras el presente, pero Él decide mirando la eternidad. Hay amores que son maestros y no compañeros de camino. Hay personas que llegan para despertar en ti algo que dormía, para enseñarte la paciencia, el valor, la fe, y luego deben irse. No todos están destinados a quedarse, algunos solo son parte del proceso. Dios los pone en tu vida por un tiempo, no por siempre, y eso también es amor. Porque si todo permaneciera igual, nunca crecerías, nunca descubrirías la fuerza que llevas dentro. A veces el amor humano se vuelve una cadena invisible. Te aferras tanto a alguien que pierdes el rumbo, te olvidas de ti, te olvidas de Dios. Y Él, en su infinita misericordia, corta esos lazos no para que sufras, sino para que despiertes. La soledad que te deja no es castigo, es el espacio donde Él vuelve a hablarte. Cuando te sientes solo, cuando no queda nadie a quien abrazar, es cuando más cerca está Él, susurrando a tu corazón que todavía hay esperanza. Dios te aleja de lo que te debilita para acercarte a lo que te fortalece. Te aparta de quienes no te valoran para mostrarte cuánto vales. Te quita lo que te hace llorar para darte lo que te hará florecer. Él no rompe tus planes, los perfecciona. Y cuando te quita algo que amas, no lo hace para vaciarte, sino para hacer espacio a algo más grande, más puro, más verdadero. El tiempo revela lo que el dolor oculta. Con los días comprendes que las despedidas eran necesarias. Aquella persona que creías indispensable fue solo un puente para llegar a ti mismo. Aquella pérdida que te hizo arrodillarte fue el inicio de tu encuentro con Dios. Nada se pierde cuando lo pones en sus manos, todo se transforma. Hay momentos en los que Dios necesita que camines solo, no porque no tengas a nadie, sino porque quiere que aprendas a caminar con Él. La fe se fortalece en la distancia, el amor se purifica en la ausencia. Cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro, la presencia de Dios se vuelve tu mayor compañía. Entonces el dolor se convierte en oración, la nostalgia en sabiduría y la soledad en encuentro sagrado. Dios no te quita a las personas que amas, solo las coloca donde deben estar. Algunas regresan cuando ambos están listos, otras se quedan en el pasado porque su misión ya terminó, pero todas dejan algo en ti que no se borra, una lección, una semilla, una huella del amor divino. Así actúa Dios, quita, pero también devuelve, cierra, pero también abre, rompe, pero solo para reconstruir con cimientos eternos. Y cuando miras atrás y ves lo que dolió, te das cuenta de que su plan siempre fue perfecto, incluso cuando no lo entendías. Porque lo que viene de Dios nunca se pierde, solo se transforma. Cuando pasa el tiempo y las heridas comienzan a sanar, el alma entiende con una claridad nueva lo que antes rechazaba. Empiezas a mirar hacia atrás y descubres que aquello que tanto te dolió fue una puerta disfrazada de pérdida. Te das cuenta de que si esa persona se hubiera quedado, quizás nunca habrías conocido tu verdadero valor.
ni habrías crecido de la manera en que lo hiciste. Dios no destruyó tu historia, la reescribió con más verdad, con más luz. Cada alejamiento tiene un sentido oculto. Algunos te enseñan el desapego, otros te enseñan a amar sin depender, otros simplemente te obligan a volver al centro de tu alma. Dios no permite que se rompa algo sin que detrás haya un propósito más alto. Él ve cómo te aferras a manos que ya no pueden acompañarte y con suavidad, aunque duela, las suelta una por una. No para dejarte vacío, sino para que tengas espacio para recibir algo más grande, su amor, su paz, su dirección. A veces las personas que amas no pueden ir contigo hacia la siguiente etapa de tu vida. Su energía pertenece a otro capítulo. Su misión terminó en el tuyo. Y aunque tú quieras retenerlas, Dios sabe que si se quedan, el crecimiento se detiene. Por eso el alejamiento no es rechazo, es movimiento. Él te mueve hacia tu propósito, incluso cuando tú solo ves pérdida. La vida cambia. El alma evoluciona y Dios te empuja con ternura hacia lo que realmente te pertenece. El amor que viene de Dios no te apaga, te ilumina, no te encadena, te eleva. Y cuando aprendes a reconocer la diferencia entre un amor que te limita y un amor que te expande, entiendes la sabiduría de cada despedida. Los amores que Dios permite son los que te ayudan a avanzar. Los que Él retira son los que ya cumplieron su tarea en tu alma. Por eso, cada vez que pierdas a alguien, no mires el vacío, mira lo que crece dentro de ti después de la partida. Dios sabe cuándo separar para sanar. Muchas veces el alma necesita silencio para volver a escuchar su voz. La ausencia enseña lo que la presencia no pudo, y en medio del llanto, cuando crees que nadie te escucha, Él trabaja en ti en lo más profundo. Limpia, repara, fortalece, prepara. Y cuando tu corazón está listo, te muestra lo que realmente tenía reservado. Es entonces cuando llegan nuevas personas. Llegan sin ruido, sin drama, sin tormentas. Llegan con paz, con ternura, con propósito. No vienen a llenar vacíos, sino a compartir plenitud. Y ahí entiendes por qué Dios tuvo que cerrar aquella puerta. Porque detrás había otra, hecha a tu medida, donde el amor no duele, donde la fe respira. El alma que ha sido herida y sanada en Dios, ama de una forma distinta. Ya no se aferra, se entrega. Ya no teme, confía. Ya no busca controlar, deja fluir. Dios no te separa para siempre, te prepara. Y cuando lo entiendes, dejas de pelear contra las pérdidas. Aprendes a ver en cada partida una enseñanza y en cada regreso una bendición. Hay reencuentros que ocurren cuando ambas almas han crecido. Hay amores que se reescriben cuando el ego se disuelve y solo queda el propósito divino. Y hay otros que no regresan porque ya cumplieron su función, pero dejan en ti una fe más fuerte y una comprensión más profunda del amor eterno de Dios. La vida, vista con los ojos de la fe, deja de ser una sucesión de despedidas y se convierte en un viaje de transformación. Cada persona que llega trae un mensaje. Cada persona que se va deja una lección. Y tú, guiado por la mano de Dios, aprendes a caminar con gratitud incluso entre las ausencias. Porque entiendes que lo que se va no te deja vacío, te deja preparado. Cuando dejas de mirar con dolor y empiezas a mirar con sabiduría, descubres que nada fue una pérdida, que cada lágrima fue semilla, que cada adiós fue inicio, que cada silencio fue oración. Dios no te quitó, te purificó. Te enseñó que amar no es poseer, sino confiar. Y esa confianza abre las puertas de la verdadera libertad espiritual. Entonces el corazón descansa. Ya no teme perder, porque sabe que todo lo que viene de Dios regresa o se transforma en algo mejor. Ya no pide, agradece, ya no duda, confía. Y ahí, en esa calma que solo la fe puede dar,
El alma comprende que nada ni nadie se va del todo, porque el amor que viene de Dios no desaparece, se convierte en eternidad. Cuando el alma alcanza ese punto donde el dolor se transforma en comprensión, comienza una nueva etapa, silenciosa, pero poderosa. Ya no le preguntas a Dios por qué se llevó a alguien, sino para qué permitió que esa persona pasara por tu vida. Y en esa simple pregunta, el corazón se abre a una sabiduría más alta. Entiendes que nada fue casualidad, que cada encuentro y cada despedida fueron eslabones en una misma cadena de crecimiento. Dios no quita por quitar. Él mueve las piezas con precisión divina para que cada alma llegue al lugar donde debe florecer. Las separaciones no son finales, son pausas sagradas. A veces, Él te aleja de alguien porque ambos necesitan crecer por separado, sanar heridas que no se pueden curar juntos, encontrar una conexión más profunda con Él antes de poder volver a compartir un mismo camino. Y mientras el corazón llora, el cielo trabaja en silencio, preparando algo que tus ojos aún no están listos para ver. Dios nunca deja vacíos sin propósito. Cada ausencia es un espacio donde planta algo nuevo. La distancia no siempre destruye el amor. A veces lo purifica, lo limpia de ego, de miedo, de necesidad. Cuando aprendes a amar desde lejos, sin exigir, sin poseer, sin condiciones, tu amor se vuelve reflejo del amor divino. El amor que acepta la voluntad de Dios es el más puro, porque no busca su propia felicidad, sino el bien del alma amada. Y ese tipo de amor nunca se pierde, aunque el cuerpo se aleje, aunque las palabras cesen, aunque el tiempo pase. Sigue vivo, silencioso, maduro, eterno. Hay momentos en los que el alma siente que la soledad es demasiado grande, que la ausencia pesa más de lo que puede soportar. Pero justo ahí, en esa noche interior, Dios se acerca, no con ruido, no con milagros visibles, sino con una paz que empieza a envolverlo todo. Esa paz que no viene del mundo, sino de la certeza de que no estás solo. El amor humano puede marcharse, pero el amor de Dios jamás se aparta. Él se queda incluso cuando todos se van. Él permanece cuando el resto se olvida. Él escucha cuando nadie más lo hace. Con el paso del tiempo, descubres que esa soledad que tanto temías era en realidad tu santuario. Era el espacio donde Dios te reconstruía, donde sanaba tus grietas, donde te enseñaba a amarte de nuevo. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a sentir gratitud por todo lo que dolió. Porque entiendes que el dolor no fue castigo, fue preparación, y que la persona que se fue parte de tu proceso hacia la plenitud. Dios la usó como espejo para mostrarte lo que debías aprender, lo que debías soltar, lo que debías perdonar. El alma que aprende a aceptar la voluntad de Dios deja de luchar contra el flujo de la vida. Ya no se aferra, confía, ya no se queja, agradece, y en ese estado el amor comienza a fluir con una pureza que antes no conocía. Ya no amas por necesidad, amas por abundancia. Ya no buscas llenar un vacío, compartes lo que te sobra. Y ese tipo de amor, libre, maduro, pacífico, es el que Dios recompensa con un reencuentro o con un nuevo comienzo lleno de luz. Porque cuando tu corazón sana, Dios te devuelve lo que perdiste o te entrega algo mejor. A veces regresa la misma persona pero transformada. Otras veces llega alguien nuevo, pero con un alma que encaja perfectamente con la tuya. Y en ambos casos reconoces la mano de Dios. Sientes que todo tenía un propósito, que cada lágrima fue necesaria, que cada despedida te llevó hasta el amor que Él preparó para ti. Y aun si nadie regresa, no te sientes vacío, porque la fe te ha llenado. Te das cuenta de que el verdadero amor no depende de un rostro, ni de un nombre, ni de una promesa humana. El verdadero amor es el que te conecta con Dios.
Es el que te enseña a amar sin miedo, sin apego, con compasión, con entrega, con libertad. Y cuando alcanzas ese nivel de amor, te conviertes tú mismo en bendición para otros. Tu sola presencia transmite calma, tu mirada lleva paz, tu voz consuela. Has aprendido a amar como ama Dios, sin condiciones, sin esperar retorno, sin pedir explicación. Entonces comprendes que todo lo que Dios hizo, lo hizo para llevarte a este punto. El punto donde ya no necesitas entender, solo confiar. El punto donde puedes decir con el alma en paz: gracias, Señor, por todo lo que quitaste, por todo lo que diste, por todo lo que transformaste. Y cuando pronuncias esas palabras, algo dentro de ti se libera. El pasado deja de doler. La ausencia deja de pesar. El corazón deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Dios te habitaba desde el principio, y en ese encuentro la vida entera cobra sentido. Las lágrimas se convierten en perlas, los vacíos en espacio para la luz, las pérdidas en bendiciones disfrazadas, porque nada que se entrega a Dios se pierde, todo se eleva, todo se purifica, todo encuentra su lugar. Él te alejó de las personas que amabas no para castigarte, sino para devolverte a ti mismo, para enseñarte a amar sin miedo, para prepararte para un amor que no se acaba ni con la muerte, su amor eterno. Cuando sigues caminando con el alma abierta, te das cuenta de que Dios nunca interrumpe tu historia, solo la redirige. Cada persona que se va deja un eco, una enseñanza que te acompaña mucho después de su ausencia. Aprendes a escuchar ese eco sin tristeza, a verlo como parte de tu crecimiento. Comprendes que nada de lo que Dios permite en tu vida carece de sentido. Todo tiene un tiempo, una función, una razón sagrada. Incluso aquello que dolió fue instrumento de transformación. Dios, en su infinita sabiduría, trabaja de maneras que a veces tu mente no puede comprender. Mientras tú lloras por lo que se fue, Él ya está construyendo lo que viene. Mientras tú preguntas por qué, Él responde con el cómo. Y ese cómo siempre implica crecimiento, sanación y propósito. A veces el alma necesita perder algo para encontrar lo eterno. Necesita quedarse vacía para ser llenada con lo divino. La fe madura no se mide por cuántas bendiciones recibes, sino por tu capacidad de confiar cuando no entiendes nada. Cuando te quedas solo y aún así crees que algo bueno nacerá del silencio. Cuando miras el dolor y dices: aquí también está Dios. Porque cuando aprendes a verlo en medio de lo que no tiene sentido, es cuando tu relación con Él se vuelve real. El amor que sientes por las personas pasa por ciclos, pero el amor de Dios no. Permanece, aunque el mundo cambie, aunque los demás se vayan, aunque todo se derrumbe. Hay almas que entran en tu vida como espejos de lo que necesitas sanar. Dios las permite por un tiempo, y cuando la lección se cumple, las aparta. No porque no te las merezcas, sino porque ya no pertenecen a tu proceso. Y aunque te aferres, aunque reces para que se queden, el cielo siempre actuará de acuerdo con lo que tu alma necesita, no con lo que tu corazón desea. Dios no se guía por tus lágrimas, sino por tu destino. Y su amor es tan grande que prefiere verte llorar un poco hoy antes que verte perdido mañana. Cada separación que Dios permite lleva escondido un llamado a volver a ti, a revisar qué parte de ti entregaste de más, qué parte olvidaste cuidar. Porque el amor, cuando no está sostenido por la fe, se convierte en dependencia, y la dependencia es una forma sutil de esclavitud. Dios quiere que ames libremente, no desde el miedo a perder. Por eso, a veces, te rompe para liberarte, te separa para sanarte, te deja solo para fortalecerte. Solo un corazón que ha conocido el vacío puede apreciar la plenitud cuando llega. Y cuando llega, todo se ve diferente.
Ya no buscas el mismo tipo de amor, ni repites las mismas historias. Tu alma cambia su frecuencia, vibra en otro nivel. Ya no te conformas con un amor que te quite la paz, ahora buscas un amor que te acerque a Dios. Y ese amor no se persigue, se atrae. Dios lo envía cuando tu corazón está preparado para recibir sin miedo, sin ansiedad, sin desconfianza. El amor divino no llega a un corazón desesperado, llega a un corazón en paz. Dios no te quita las personas que amas, te enseña a amarlas desde otro lugar, sin apego, sin posesión, sin control. El amor humano es hermoso, pero incompleto si no se sostiene en él. Cuando lo pones en el centro, todo cambia. Las relaciones dejan de ser tormentas y se vuelven refugios. Los vínculos dejan de ser cadenas y se vuelven alas. El alma que ama con Dios en medio ya no teme la distancia, porque sabe que la verdadera unión no depende del cuerpo, sino del espíritu. A veces, Dios permite que te alejes de quienes amas para enseñarte a amar sin depender. Te muestra que el amor no se mide por la presencia física, sino por la conexión espiritual. Porque hay almas que están unidas incluso sin verse, sin hablar, sin tocarse. Y esa unión que nace de la fe, ninguna distancia puede romperla. La distancia solo prueba la autenticidad del amor. Si resiste el silencio, es verdadero. Si se apaga, era pasajero. Así es como Dios te educa el corazón. Lo vacía para llenarlo de comprensión. Lo hiere para enseñarle empatía. Lo separa para que aprenda a unir desde el alma. Cada paso que das, aunque parezca solitario, está guiado por su mano. Él no te ha abandonado ni un segundo. Solo está construyendo tu historia desde un punto de vista que tú aún no alcanzas. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás: ahora entiendo. Entiendo por qué me dolió tanto, por qué se fue esa persona, por qué tuve que pasar por la soledad. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y en ese momento de comprensión profunda, el alma se aquieta. Deja de resistirse, deja de culpar, deja de suplicar por lo que no debe volver. Empieza a agradecer, a confiar, a descansar. Ya no esperas a que la vida sea como antes, porque sabes que lo que viene será mejor. Dios nunca termina algo sin tener preparado un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo siempre llega cuando el corazón, en lugar de reclamar, dice con humildad: hágase tu voluntad. Y llega ese momento, casi imperceptible, donde la vida empieza a cambiar sin que te des cuenta. No hay señales en el cielo ni voces en el viento, solo una calma nueva dentro de ti. Una paz que no habías sentido antes, un silencio que no asusta, una certeza que no necesita explicación. Dios empieza a ocupar los espacios donde antes vivían la nostalgia y el miedo. Lo que antes te dolía, ahora te enseña. Lo que antes pesaba, ahora te impulsa. Ya no miras atrás con lágrimas, sino con gratitud. Empiezas a ver su presencia en lo cotidiano, en el amanecer que te da otra oportunidad, en la sonrisa de un desconocido, en la brisa que acaricia tu rostro cuando crees que nadie te escucha. Él te habla sin palabras, te guía sin mapas, te sostiene sin que lo notes. Todo cobra sentido, las pérdidas, las pausas, los silencios. Entiendes que Dios no te quitó nada, simplemente te devolvió a ti mismo. Te enseñó a ser completo sin depender de nadie, a amar sin miedo, a vivir con propósito. El alma que ha pasado por la prueba del desapego ya no busca refugio en otros, encuentra su hogar en Dios. Y desde ahí todo se transforma. Ya no necesitas rogar por amor, porque sabes que el amor verdadero no se pide, se da, se comparte, se multiplica. Tu corazón deja de ser un lugar de carencia y se convierte en fuente. Y de esa fuente fluye una ternura que toca a los demás sin esfuerzo, una fe que contagia sin palabras. Dios,
que antes te pareció distante, ahora se vuelve cercano. Ya no lo buscas en templos lejanos ni en milagros extraordinarios. Lo encuentras en tu respiración, en tu manera de mirar el mundo, en el simple hecho de estar vivo. Te das cuenta de que nunca te había abandonado. Eras tú quien, al aferrarte al pasado, no podías sentirlo. Cuando sueltas, Él entra. Cuando confías, Él actúa. Y cuando agradeces, Él se manifiesta. El amor de Dios no reemplaza lo que perdiste, lo transforma. Te da algo más profundo. Serenidad. No te promete que no volverás a sufrir, pero te da la fortaleza para atravesar cualquier dolor sin perder la fe. Te enseña que amar no es retener, sino acompañar, y que incluso las despedidas son expresiones de amor divino cuando se aceptan con el alma. La vida se vuelve un acto de oración constante. Cada respiración es una plegaria, cada paso es una entrega, cada mirada es un reconocimiento de su presencia. Ya no necesitas que las cosas sean como quieres, porque confías en que serán como deben ser. Dios no cumple tus deseos pequeños, cumple su promesa eterna, nunca dejarte solo. Y un día, sin saber exactamente cuándo, algo cambia para siempre. Miras al cielo y no sientes distancia, sientes hogar. Te das cuenta de que todo lo que perdiste te llevó hasta ese momento de unión. El amor humano fue la escuela, el amor de Dios es el destino. El alma, que tanto buscó afuera, finalmente descansa en el interior, donde Él siempre estuvo esperando. Entonces ya no ruegas porque alguien vuelva. Ruegas por tener la sabiduría para amar correctamente, la fe para aceptar lo que deba irse, la paz para abrazar lo que llegue. Comprendes que el amor no termina con una despedida, porque el amor que se vivió con pureza no muere. Se transforma en luz, en fuerza, en recuerdo bendito. Esa luz te acompaña siempre, te guía en los días oscuros, te recuerda que lo sagrado no se pierde, solo cambia de forma. El alma madura se vuelve espejo de Dios. Ya no busca amor, se convierte en amor. Ya no pide consuelo, lo brinda. Ya no teme la soledad, porque sabe que está llena de su presencia. Y esa es la verdadera libertad. Vivir sin miedo, amar sin cadenas, confiar sin condiciones. Todo lo que Dios te quitó, en realidad te lo transformó. Todo lo que se fue, dejó espacio para la luz. Todo lo que dolió, te llevó a la fe. Y cuando entiendes eso, la vida ya no te duele igual. Te enseña, te eleva, te une con lo eterno. Cuando el alma despierta completamente a la presencia de Dios, ya no camina, flota entre la vida con una serenidad que antes no conocía. Las heridas que un día fueron su carga se vuelven su sabiduría. El silencio deja de ser vacío y se convierte en santuario. El tiempo, que antes era enemigo, ahora es aliado. Ya no se mide por pérdidas ni por esperas, sino por revelaciones. Cada día trae una nueva comprensión. Cada instante es una oportunidad de ver a Dios actuando de maneras invisibles pero exactas. La persona que ha sido tocada por la fe verdadera empieza a irradiar algo diferente. No necesita hablar de Dios. Su sola presencia lo anuncia. Su mirada transmite calma. Su voz lleva consuelo. Sus gestos invitan a la paz. El alma que ha sido moldeada por el dolor y refinada por la fe se convierte en faro para los que aún caminan en la oscuridad. Sin pretenderlo, empieza a enseñar con su ejemplo que todo lo que se pierde, cuando se ofrece a Dios, se transforma en luz. Ya no juzga a los que se fueron, ni culpa a los que la hirieron. Ha aprendido que todos los que pasaron por su vida fueron instrumentos del mismo amor divino. Incluso los que trajeron lágrimas fueron maestros que sin saberlo la ayudaron a acercarse a Dios. El alma madura entiende que la justicia del cielo no se basa en castigo, sino en aprendizaje.
nada queda sin propósito, nada se escapa al plan. Y por eso ya no desea venganza, solo comprensión, porque quien ha conocido la misericordia solo sabe ofrecerla. Empiezas a ver la vida como un tejido. Cada hilo representa una persona, un encuentro, una prueba, una alegría. Al principio, desde abajo, el tejido parece caótico, lleno de nudos y líneas que no encajan. Pero cuando Dios te levanta y te permite ver desde arriba, comprendes que todo formaba parte de un diseño perfecto. Los colores oscuros daban profundidad, los hilos rotos daban contraste, las pausas hacían espacio para la belleza. Y entiendes que tú nunca estuviste fuera de su plan, ni siquiera cuando te sentías perdido. Dios no te aleja de las personas para dejarte vacío, te vacía para llenarte de propósito. La soledad no es castigo, es preparación, porque el que aprende a estar solo sin sentirse solo ha descubierto el secreto del alma libre. Ya no busca llenar el silencio con voces ajenas, porque su diálogo con Dios se vuelve suficiente. Y desde esa plenitud interior, los vínculos con los demás se vuelven más puros, más reales. Ya no amas por necesidad, amas porque estás completo. El amor, cuando ha pasado por el fuego de la fe, deja de ser deseo y se convierte en servicio. Ya no se trata de cuánto recibes, sino de cuánto das sin perderte. El alma que ha sido sanada por Dios se vuelve un canal de su amor. Ayuda sin pedir reconocimiento, escucha sin juzgar, abraza sin condiciones. Y es en ese dar donde encuentra su verdadera alegría, porque ha entendido que el amor no es una emoción pasajera, sino una fuerza divina que fluye a través de los corazones dispuestos. Cada paso se convierte en oración, cada mirada se convierte en bendición. El alma que ha aprendido a confiar ya no teme los cambios, porque sabe que todo lo que ocurre, incluso lo inesperado, tiene un propósito oculto. El miedo se disuelve, porque donde hay fe no hay espacio para el temor. Dios habita en cada respiración, en cada pensamiento, en cada decisión tomada desde la paz. Y entonces lo imposible empieza a suceder. Personas que creías perdidas vuelven transformadas. Relaciones rotas encuentran perdón. Heridas antiguas se cierran sin cicatriz visible. El alma, ahora llena de luz, atrae todo lo que vibra en la misma frecuencia. Amor sincero, amistad leal, oportunidades guiadas por la gracia. No porque lo busques, sino porque lo mereces después de haber aprendido a esperar con fe. Dios recompensa la paciencia con claridad, te muestra que los caminos que antes parecían cerrados solo estaban siendo redirigidos hacia horizontes más amplios. Te enseña que la vida no se mide por lo que conservas, sino por lo que entregas con amor. Y cuando entiendes eso, la gratitud se convierte en tu forma de oración. Ya no pides, agradeces. Ya no dudas, confías. Ya no lloras por lo que falta, sonríes por lo que es. El alma que ha pasado por el fuego de la pérdida se convierte en un templo vivo. Ya no necesita muros ni altares porque lleva a Dios dentro. Cada paso que da deja huellas de luz. Cada palabra que pronuncia siembra esperanza. El dolor se ha transformado en sabiduría, la soledad en comunión, la ausencia en presencia divina. Y así, sin ruido, sin milagros visibles, Dios cumple su promesa: convertir tus lágrimas en fuente, tu pasado en testimonio y tu fe en camino. El amor humano fue solo el principio. El verdadero destino era la unión con Él. Y cuando el alma lo comprende, ya no hay distancia, ni pérdida, ni miedo. Solo permanece la certeza de que todo lo que se vivió tenía sentido y que incluso lo que dolió fue una forma secreta del amor de Dios. Y entonces comienza el nuevo propósito. El alma que un día lloró en silencio, ahora se levanta con una fuerza que no proviene de sí misma, sino de Dios. Ya no vive para sanar su propia herida,
sino para curar las heridas de los demás. Lo que antes fue su cruz se convierte en su ministerio. Las lágrimas que antes caían por tristeza ahora se transforman en palabras que consuelan, en gestos que restauran, en miradas que abrazan. La persona que ha pasado por la noche del alma se convierte en refugio para quienes aún caminan en la oscuridad. Sabe cómo hablarle al que sufre, porque conoce el lenguaje del dolor. Sabe cómo callar, porque aprendió que a veces el silencio consuela más que 1000 frases. Sabe cómo orar, porque descubrió que la verdadera oración no pide, sino entrega. Su vida se vuelve un testimonio vivo de que la fe puede levantar lo que parecía perdido. Dios empieza a usarla como instrumento. Sin que lo note, su presencia toca corazones. Sus palabras despiertan esperanza. Su historia inspira. No necesita título ni púlpito, porque su altar es la vida misma. Cada encuentro se vuelve oportunidad para transmitir amor. Cada conversación se transforma en semilla de fe. El alma que fue quebrada ahora florece y su perfume llega a otros que ni siquiera conoce. Así actúa Dios. Toma lo que el mundo llama ruina y lo convierte en raíz. Transforma el dolor en propósito, la pérdida en poder espiritual, la soledad en comunión con el cielo. Y cuando el alma se da cuenta de eso, ya no se pregunta por qué sufrió, sino cómo puede servir, porque entiende que todo lo vivido fue preparación. Ningún golpe fue en vano, ninguna lágrima fue desperdiciada, ningún silencio fue inútil. Todo formaba parte de una formación sagrada. Aprender a amar como ama Él y amar como ama Dios significa ver más allá del ego, más allá de la herida, más allá del pasado. Significa perdonar sin esperar disculpas, dar sin miedo a no recibir, abrazar incluso a quien te rechazó. Es mirar al que te hirió y sentir compasión, no rencor. Porque el alma iluminada comprende que todos estamos aprendiendo, que todos tenemos caminos que sanar, y que juzgar al otro es olvidar lo que Dios ya perdonó en ti. La persona que ha sido moldeada por la gracia ya no busca reconocimiento. Su recompensa está en ver la luz encenderse en los ojos de quien había perdido la esperanza. Su gozo está en acompañar, en escuchar, en sostener. Se vuelve instrumento del consuelo divino, eco del amor eterno, reflejo de la misericordia. Y cada vez que ayuda a alguien, siente dentro una voz suave que dice: esto es lo que quise para ti desde el principio, no que fueras perfecto, sino que fueras mi presencia en el mundo. El alma que ha conocido la oscuridad se vuelve faro, no porque brille más, sino porque sabe cómo guiar en la tormenta, no porque no tema, sino porque aprendió a caminar confiando. Y mientras enseña a otros a confiar también, su propia fe se fortalece aún más. La vida se convierte en un círculo de gracia. Lo que un día la derrumbó, ahora la sostiene. Lo que la quebró, ahora la hace completa. Y así, paso a paso, sin buscarlo, el alma empieza a elevar a otros. Cada palabra que dice lleva semilla, cada acto que hace lleva oración. Donde hay desesperanza, ella siembra fe. Donde hay ira, siembra calma. Donde hay miedo, siembra confianza. Ya no habla desde el dolor, sino desde la experiencia. Ya no predica teorías, sino vivencias. Y esa autenticidad toca profundamente, porque no proviene del intelecto, sino del espíritu. Quien antes fue herido, ahora cura. Quien antes lloró, ahora consuela. Quien antes dudó, ahora inspira. Así obra Dios, transforma las heridas en alas. Y cada vez que el alma recuerda su pasado, no siente tristeza, siente gratitud. Porque entiende que sin ese proceso no habría llegado a la luz. Que si no hubiera conocido el vacío, no habría conocido la plenitud. Y que si no hubiera perdido lo que amaba, nunca habría encontrado al amor que no pasa. Entonces ya no hay rencor, ni miedo,
ni necesidad. Solo hay entrega. El alma vive para servir, no por obligación, sino por amor, porque cuando descubres que Dios sanó tus heridas con paciencia y ternura, nace dentro de ti un deseo profundo, sanar también a otros, y así el ciclo continúa. El dolor se transforma en compasión, la compasión en servicio y el servicio en adoración. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres igual. Miras las cosas con ojos eternos. Ya no ves casualidades, ves propósito. Ya no ves pérdidas, ves procesos. Ya no ves finales, ves comienzos. Tu alma se vuelve hogar de la paz que tantas veces buscaste fuera. Esa paz que no depende de nada ni de nadie, porque proviene directamente del corazón de Dios. Y llega el momento en que esa alma, ya limpia de orgullo y vacía de ego, comienza a comprender su verdadera misión. No solo sanar, sino despertar a otros. Ya no necesita demostrar fe, porque su vida entera se ha vuelto testimonio. Habla poco, pero cada palabra suya tiene el peso de lo vivido y la unción de lo divino. No busca convencer, sino encender una chispa en los corazones dormidos. Donde antes solo veía sombras, ahora ve almas que claman por volver a casa, por recordar el amor del que fueron creadas. Dios la usa como canal, como un río que no guarda el agua, sino que la reparte. A través de ella fluyen mensajes, gestos, silencios que sanan. No hace milagros espectaculares, pero su simple presencia calma tormentas interiores. A veces basta con su mirada para que alguien sienta que Dios sigue allí, esperándolo. Porque cuando alguien lleva a Dios en el alma, no necesita hablar de Él, se nota. La luz no hace ruido, pero disipa toda oscuridad. Comienza a caminar entre las personas que aún viven con el corazón roto y las reconoce al instante. Sabe cómo late su dolor, porque fue suyo también. Los abraza sin juicio, los escucha sin prisa, los mira sin condición. Y en ese acto simple de amor humano, Dios vuelve a tocar otras vidas a través de ella. Esa es su nueva oración, no palabras al cielo, sino actos que traen el cielo a la tierra. Con el tiempo, otros empiezan a acercarse buscando consuelo, orientación, esperanza. Ella no los guía hacia sí misma, sino hacia Dios. Les enseña que la fe no es una idea, es una experiencia, que la oración no es una costumbre, es una conexión, que el dolor no es castigo, es llamada, y cuando ve lágrimas, no siente pena, siente reverencia, porque sabe que cada lágrima es una semilla que germinará en fe. Comienza a enseñar sin planearlo. En la conversación más sencilla, deja caer una palabra que enciende reflexión. En una mirada, ofrece perdón. En un gesto, muestra misericordia. Todo lo que hace, lo hace desde el alma, sin esfuerzo, sin esperar nada. Y mientras más da, más recibe. Porque en el reino de Dios, quien se entrega completamente, nunca se queda vacío. Empieza a ver a Dios en todos. En el anciano que pide pan, en el niño que sonríe, en la madre que lucha, en el desconocido que pasa en silencio. Ya no divide el mundo entre buenos y malos, entre luz y oscuridad. Ve solo almas en diferentes etapas del mismo viaje. Y esa comprensión le da una compasión inmensa. Ya no teme a la humanidad, la abraza. Ya no huye del dolor ajeno, lo acoge como parte del mismo misterio que un día la salvó. El alma iluminada no busca crear seguidores, busca despertar hijos de Dios. Sabe que su misión no es imponer fe, sino recordar a cada ser que la fe ya está dentro, que el amor nos enseña, se revela, y que cuando el corazón se abre, Dios no necesita intermediarios. Él mismo entra, Él mismo sana, Él mismo transforma. Ella solo señala el camino, pero el encuentro lo hace el alma que se atreve a mirar hacia adentro. Con los años, su vida se vuelve más silenciosa, pero más profunda.
Ya no necesita grandes cosas, porque todo lo encuentra en lo simple. Una oración al amanecer, una vela encendida, una mano que ayuda, una lágrima compartida. Ha comprendido que el amor de Dios no vive en los templos, sino en cada acto sincero, en cada corazón dispuesto. Y vive así, ligera, serena, feliz, sabiendo que todo tiene sentido, incluso lo que aún no comprende. Dios la mira con ternura y sonríe, porque ha cumplido su propósito, dejarse transformar para transformar. Pasó del llanto a la luz, del miedo a la fe, de la herida al milagro. Y aunque sabe que todavía habrá pruebas, también sabe que ya no camina sola, camina con Él. Y con cada paso deja una huella de esperanza para los que vienen detrás, recordándoles que ningún dolor es eterno y que todo lo que Dios toca renace. Y así llega el final del viaje, pero no un final de cierre, sino de plenitud. El alma que un día caminó perdida, rota, confundida, ahora se levanta como un testimonio viviente del poder de Dios. Ya no teme al dolor, porque sabe que cada herida fue una puerta. Ya no huye de la soledad, porque descubrió que ahí habitaba su voz. Ya no busca amor en manos humanas, porque ha encontrado en el corazón divino la fuente eterna que nunca se seca. Mira atrás y ve el camino recorrido, las lágrimas, las despedidas, los silencios, y en vez de tristeza, siente gratitud. Cada pérdida fue una purificación, cada caída una enseñanza, cada noche una preparación para el amanecer que hoy la ilumina. El alma comprende que Dios nunca la abandonó, solo la estaba moldeando. Como el orfebre que trabaja el metal en el fuego, Él la pasó por pruebas no para destruirla, sino para darle forma, brillo y valor. Ahora entiende que todo lo que dolió tenía un propósito, que cuando Dios alejó a las personas que amaba, no estaba quitando amor, estaba enseñándole a amar correctamente, que cuando la dejó sola no la castigó, sino que la llevó al silencio donde solo se oye la verdad, que cuando cerró puertas no fue rechazo, sino dirección. Dios no rompe vidas, las reconstruye desde dentro, y cuando el alma acepta eso, deja de vivir con miedo y empieza a vivir con propósito. Cada respiración se vuelve oración, cada paso es una conversación con Él, cada amanecer es una promesa nueva. Ya no espera milagros espectaculares, porque ha descubierto que el mayor milagro es seguir de pie, creer, amar, perdonar y seguir sembrando luz. Su fe ya no depende de lo que ve, sino de lo que siente, y lo que siente es una certeza, que todo lo que ocurre está sostenido por manos divinas, incluso lo que duele, incluso lo que no entiende. Entonces el alma comienza a hablarle al mundo, no desde el ego, sino desde la humildad, no desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Y su mensaje es simple, pero profundo. Confía, aunque no entiendas. Ama, aunque te duela. Perdona, aunque no lo merezcan. Suelta, aunque te cueste. Porque todo lo que se entrega a Dios renace en su tiempo. Le habla al que llora por un amor perdido y le dice: Dios no te lo quitó, lo transformó. Le habla al que siente vacío y le dice: esa soledad es el lugar donde Dios te espera. Le habla al que siente miedo y le susurra: el miedo es el eco del pasado, pero la fe es la voz del futuro. Y mientras habla, sus palabras no salen solo de su boca, sino de su espíritu. Habla con la autoridad de quien fue herido y sanado, de quien cayó y se levantó, de quien perdió todo y encontró a Dios en las ruinas. Su vida se vuelve un río de gracia que no deja de fluir. Donde pasa, deja paz, donde mira, enciende esperanza, donde ora, abre caminos. Ya no pertenece a un solo lugar ni a una sola historia, pertenece al amor divino que no conoce fronteras. El alma que antes pedía, ahora ofrece.
La que antes rogaba por consuelo, ahora consuela. La que antes buscaba luz, ahora ilumina. Y mientras mira el cielo, siente en su interior un suspiro que no es suyo, sino de Dios mismo, que le dice: todo lo que viviste tenía sentido. Cada lágrima fue un hilo con el que bordé tu destino. Cada silencio fue el eco donde sembré mi palabra. Cada pérdida fue la semilla de tu resurrección. Ahora eres lo que siempre quise que fueras, reflejo de mi amor en la tierra. Entonces el alma sonríe, no con la sonrisa de quien lo tiene todo, sino con la de quien ha entendido que nada le falta. Porque quien tiene a Dios tiene todo. Ya no necesita controlar, ni preguntar, ni retener. Vive confiando, amando, agradeciendo. Ha aprendido que la fe no es esperar que las cosas salgan como quieres, sino creer que todo sale como debe. Y con esa certeza camina ligera, libre, en paz. Mira el mundo con compasión. Sabe que aún hay corazones rotos, almas perdidas, personas que sufren sin entender por qué. Y por eso no se va, no se aleja del mundo, se queda para servir, para recordarles a todos que no están solos, que Dios sigue actuando, que nada está perdido, que lo que hoy duele mañana será enseñanza y que lo que hoy parece final es solo un nuevo comienzo escrito por la mano divina. Y así termina su historia, no con un punto final, sino con una expansión infinita, porque quien se une a Dios deja de ser solo una vida, se convierte en llama, en voz, en presencia que permanece más allá del tiempo. El alma que amó, sufrió, perdonó y confió se vuelve eterna. Y mientras el cielo la envuelve, su última oración no es de súplica, sino de entrega. Gracias, Señor, por haberme quitado lo que creí que necesitaba, por haberme dado lo que no supe pedir y por haberme enseñado que todo lo que pasa, pasa para acercarme a ti. Y el cielo, silencioso, responde con luz. Una luz que no se apaga porque ya no está fuera. Ahora vive dentro del alma y así, en esa unión perfecta, termina el viaje, no con despedida, sino con eternidad.